Nadie entra en el reino de Dios por casualidad. Y sin embargo, muchos creen que basta con ser una buena persona para conquistar ese lugar. ¿Pero es realmente así? ¿Por qué tantas personas viven intentando seguir reglas, hacer el bien y aún así sienten un vacío, una distancia de algo mayor? Tal vez el problema no esté en las acciones, sino en la comprensión de lo que realmente significa vivir según el corazón de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es en realidad el reino de Dios? ¿Será solo un lugar distante, una promesa para después de la muerte? ¿O sería algo que comienza ahora dentro de cada uno que elige vivir con fe y propósito? Esta pregunta incomoda, provoca y al mismo tiempo abre un camino de transformación, porque descubrir qué es el reino y cómo entrar en él lo cambia todo. Cambia la forma de ver la vida, cambia el modo de relacionarse con el prójimo y sobre todo, cambia la relación con el propio Dios. En este video, entenderás que ser elegido no es una cuestión de suerte, sino de decisión. Descubrirás que el reino de Dios comienza cuando el ego cede espacio a la fe, cuando la justicia deja de ser teoría y pasa a ser práctica diaria. Y lo más sorprendente, percibirás que la puerta de entrada a ese reino no está cerrada con llave, está abierta, esperando a quien tiene coraje para atravesarla. Dicen que el mundo anda perdido, pero la verdad es que solo se ha alejado del propósito original. Desde el principio, Dios diseñó un plan para rescatar al ser humano del lodo del egoísmo y la violencia. No se trata de un castigo, sino de un convite a la reconstrucción, un llamado para volver a vivir como Él soñó, en amor, respeto y justicia. Cuando Jesús vino, no trajo solo palabras bonitas, trajo un nuevo modo de existir. Él mostró que el reino de Dios no es un lugar distante, sino una realidad posible cuando el amor vence al orgullo y el perdón vence a la venganza. Y esa es la belleza del rescate divino. Dios no se rinde. Incluso cuando el hombre insiste en perderse, Él extiende la mano ofreciendo un nuevo comienzo. El propósito del rescate es simple y profundo: restaurar lo que fue roto, unir lo que fue separado, curar lo que parecía incurable. Cada acto de bondad, cada elección justa, es un pedazo del reino manifestándose aquí y ahora. Es así como el elegido aprende, viviendo la fe como práctica, no como discurso. Y cuando el corazón entiende esto, algo cambia. Nace el deseo de vivir con sentido, en armonía con el Creador y con el prójimo. Vivir de forma justa no es seguir un manual de reglas, es seguir un corazón transformado por Dios. Jesús dejó claro que la justicia verdadera no está solo en las acciones, sino en las intenciones. Hacer el bien no es suficiente si el corazón aún busca reconocimiento o ventaja. Ser justo es actuar con sinceridad, es querer el bien simplemente porque es lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La fe verdadera produce ese tipo de carácter, y quien vive así comienza a ver el mundo con los ojos del propio Cristo. Pero hay una pregunta que resuena. ¿Cómo saber qué es justo en un tiempo tan confuso donde todo parece relativo? La respuesta está en buscar la sabiduría que viene de lo alto, no de las opiniones humanas. Cuando el elegido decide alinear sus elecciones a la voluntad de Dios, comienza a percibir la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. La justicia, entonces, deja de ser peso y pasa a ser placer, porque actuar con integridad se vuelve natural, no obligación. Y es en ese punto donde el corazón se abre para comprender el próximo paso de esta jornada, descubrir dónde esa sabiduría divina puede ser encontrada. No toda sabiduría viene de los libros, pero toda verdadera sabiduría viene de Dios. El pueblo de Israel comprendía esto profundamente. Para vivir de modo justo, era preciso sumergirse en las Escrituras, escuchar con atención la voz divina que resonaba en ellas. La sabiduría humana cambia según las modas e intereses, pero la de Dios permanece firme, como una roca en medio de la tormenta. Meditar día y noche no era solo leer por leer, era dejar que la palabra moldeara el corazón,
guiando pensamientos, decisiones y actitudes diarias. Es en ese silencio ante la verdad divina donde la fe madura y gana fuerza. Cuando alguien se dedica a buscar esa sabiduría, algo poderoso sucede. El entendimiento se expande y la vida comienza a tener sentido. De repente, pasajes antiguos revelan respuestas nuevas, y lo que antes parecía distante se vuelve personal. El elegido entiende que no se trata de memorizar versículos, sino de dejar que cada palabra lo transforme. Es un proceso que exige constancia y humildad, cualidades raras en un mundo apresurado, pero quien aprende a oír a Dios en su palabra, aprende también a ver su voluntad en cada detalle de la vida. Y es justamente de esa comprensión donde nace el deseo de conocer el origen de esta historia divina. La Torá no es solo un conjunto de mandamientos, es el relato vivo de un Dios que decidió caminar al lado del ser humano. En los 5 primeros libros de la Biblia, vemos el inicio del gran plan de restauración. Dios crea, el hombre se pierde, y entonces Él elige un pueblo para revelar su amor y su justicia al mundo. Israel se convierte en el símbolo de la asociación entre lo divino y lo humano, el recordatorio de que el Creador nunca abandona lo que creó. La Torá muestra que Dios no quiere robots obedientes, sino corazones dispuestos a vivir en alianza. Ese llamado a la alianza es un convite a la participación. Dios no actúa solo, Él involucra al hombre en su historia. Cada ley, cada relato, es una señal de amor y dirección. Incluso cuando la humanidad tropieza, el plan continúa, porque el propósito es mayor que el error. El elegido comprende, entonces, que vivir según la Torá es más que seguir mandamientos. Es responder a un llamado. Es percibir que, detrás de cada orientación, hay un padre intentando enseñar a sus hijos a caminar en rectitud. Y es de esa relación donde surge la base de la verdadera sabiduría, que se revelará de forma aún más clara en las leyes dadas sobre el monte. En el monte Sinaí, el cielo tocó la tierra. Dios, con voz de trueno y corazón de padre, reveló a los israelitas mandamientos que no eran solo reglas, sino puentes, caminos que unían lo divino y lo humano. Cada ley traía en sí el deseo de ver al pueblo vivir en armonía, cuidando unos de otros y reconociendo que toda vida viene de Dios. Los mandamientos no eran una carga, sino una brújula que apuntaba al verdadero norte. Amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo. Quien entiende esto, percibe que la obediencia es libertad, no prisión. Sin embargo, vivir esa alianza exigía más que palabras grabadas en piedra. Pedía discernimiento, sensibilidad y fe. Al fin y al cabo, la vida está llena de situaciones inesperadas, y no todas estaban previstas en las leyes. Era preciso aprender a oír el corazón de Dios en medio de las dudas. El elegido descubre entonces que seguir los mandamientos es más que cumplir órdenes. Es aprender a amar como el propio Creador ama. Esa comprensión abre espacio para algo aún mayor. Percibir que, incluso cuando el pueblo falló, Dios mantuvo su promesa viva por medio de los profetas, que se convirtieron en ecos de esperanza en tiempos de oscuridad. Cuando Israel se desvió del camino, los profetas se convirtieron en la voz que llamaba al pueblo de vuelta a Dios. Ellos no hablaban por conveniencia, sino por convicción. Denunciaban injusticias, alertaban a reyes y recordaban que el corazón del hombre no puede alejarse de la alianza sin consecuencias. Sus palabras eran duras, pero cargadas de amor. Cada profeta traía el mensaje de que Dios no había desistido, incluso ante la rebeldía y la idolatría. La fe, cuando olvidada, se convertía en un convite al caos, y los profetas eran el grito que recordaba: vuelvan, porque aún hay tiempo. A pesar de los fracasos, la esperanza nunca murió. Dios prometió restaurar su asociación con la humanidad, y esa promesa atravesó generaciones. La Torá y los profetas juntos revelaban el mismo propósito: la justicia y el amor de Dios en acción. El elegido entiende que la corrección divina no es castigo, es cuidado. Cuando todo parece perdido, es justamente allí donde la misericordia florece.
Y esa misericordia culmina en la llegada de Jesús, que vendría no solo a recordar la ley, sino a revelar su verdadero sentido. Un desafío que cambiaría la forma en que el mundo entendería qué es vivir según el corazón de Dios. El tiempo había pasado, y el mundo ya no era el mismo de Moisés. Bajo el dominio romano, el pueblo de Israel vivía dividido entre mantener sus tradiciones y sobrevivir a las presiones de un imperio cruel. Las antiguas leyes de la Torá parecían distantes de la realidad diaria. ¿Cómo guardar el sábado cuando se es forzado a trabajar? ¿Cómo ofrecer sacrificios si el templo está bajo vigilancia extranjera? La vida se había convertido en una mezcla de fe y resistencia, y el pueblo buscaba desesperadamente entender qué Dios aún esperaba de ellos. Fue en ese escenario donde surgieron maestros e intérpretes de la ley, hombres que intentaban traducir lo antiguo a lo nuevo, lo eterno a lo inmediato. Ellos estudiaban, debatían y muchas veces discrepaban entre sí, porque la vida real está llena de matices y el texto sagrado exigía sabiduría para ser aplicado. El elegido percibe que el desafío no era solo seguir reglas, sino comprender el corazón detrás de ellas. Y es en ese punto donde el escenario se prepara para la llegada de alguien que no traería nuevas leyes, sino que revelaría el verdadero espíritu de las antiguas, Jesús de Nazaret, el cumplimiento vivo de la voluntad divina. Entre los maestros que intentaban guiar al pueblo, los escribas y fariseos se destacaban. Eran estudiosos dedicados, hombres de oración y conocimiento, preocupados por preservar la pureza de la fe. Cuando la Torá decía descansar en el sábado, ellos buscaban definir exactamente qué significaba trabajar, creando reglas detalladas para evitar errores. Sus intenciones en muchos casos eran sinceras. Querían proteger al pueblo de la desobediencia y mantener viva la alianza con Dios. Sin embargo, en el celo por la letra, algunos terminaban olvidando el espíritu de la ley. Con el tiempo, esa rigidez transformó lo que era para ser un camino de vida en una carga pesada. La fe se convirtió en apariencia y la justicia en ritual. Jesús, al surgir en ese escenario, no vino a despreciar el esfuerzo de esos maestros, sino a confrontar el corazón endurecido detrás de las tradiciones. Él mostró que el verdadero sentido de la Torá no está en cumplir 1000 reglas, sino en amar con verdad. Así, cada confrontación entre él y los fariseos revelaba algo mayor, que la justicia del reino de Dios no se mide por conformidad, sino por transformación interior, una enseñanza que prepararía a todos para la revelación del propósito final de su misión. Cuando Jesús subió a la montaña y dijo, «No piensen que vine a abolir la ley o los profetas», estaba haciendo algo revolucionario. No vino a rasgar lo que estaba escrito, sino a revelar lo que siempre estuvo allí, el corazón de Dios detrás de cada mandamiento. Mientras muchos buscaban justificar sus acciones por reglas, Jesús mostraba que la verdadera obediencia nace del amor. Él no vino a añadir nuevas cargas, sino a liberar al pueblo del peso de una fe sin vida. En cada palabra, en cada acto, Él demostraba el cumplimiento vivo de la promesa antigua. El reino que Jesús anunciaba no era hecho de formalidades, sino de transformación. Él miraba más allá de las apariencias y veía el interior, donde la fe y el carácter realmente habitan. La justicia que él enseñaba no era solo para ser hablada, sino encarnada en actitudes. Amar al enemigo, perdonar 70 veces 7, servir en vez de dominar. Todo eso era el cumplimiento de la Torá en su forma más pura. El elegido entiende entonces que seguir a Jesús es vivir lo que las Escrituras siempre apuntaron, la unión perfecta entre la ley y el amor. Y es justamente en esa nueva visión de justicia donde el reino de Dios se revela por completo. La justicia del reino no es una cuestión de apariencia, es una cuestión de esencia. Jesús miró a los escribas y fariseos y dijo, «Si la justicia de ustedes no excede la de ellos, jamás entrarán en el reino de los cielos». Una declaración fuerte, casi chocante. Él no estaba desvalorizando la dedicación de esos hombres, sino mostrando que el reino exige más que disciplina.
exige transformación interior. La justicia verdadera es aquella que comienza en el corazón y se manifiesta en las acciones, no para ser vista, sino porque es natural de quien ha sido tocado por Dios. Jesús preparaba al pueblo para un nuevo modo de vivir, no basado en mandamientos fríos, sino en principios vivos. Él prometió demostrar eso en 6 ejemplos prácticos, mostrando cómo la ley, reinterpretada con amor, conduce a la libertad. El elegido aprende entonces que entrar en el reino no es sobre saber mucho, sino sobre vivir con fe y sinceridad. La justicia del reino es el reflejo de un corazón moldeado por el Espíritu, un corazón que busca amar como Cristo amó, y es en esa jornada de transformación donde el hombre encuentra, al fin, el verdadero sentido de ser hijo de Dios.